El Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Gracia de Dios. Nosotros nos encontramos en el 2402 Ennis Avenue, en Ennis, Texas, 75119. Hermanos, muchas gracias por aquellos que nos miran a través de esta red social, aquellos que nos miran a través de este video. Hermanos, nos estamos gozando el día de hoy, nos hemos gozado. Dice su palabra que en donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está con cada uno de nosotros. Y este día no ha sido la excepción, de que hemos sentido su presencia, de que hemos sido ministrados, de que el Señor Jesús nos ha visitado un día más. Y este día es un día especial, es un día muy hermoso, porque en muchas de las iglesias hoy se están reuniendo. Unos se reúnen por las mañanas, otros se reúnen por las tardes como nosotros, y cada uno de ellos alaban y adoran el nombre de nuestro Dios. Quiero que cierre sus ojos para poder entrar a lo que es la palabra de nuestro Dios. Cierre sus ojos en esta preciosa tarde, porque yo creo que será un día muy especial. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por este mover. Gracias por la alabanza. Gracias por la adoración. Gracias por esta bendición que tú nos diste. Gracias porque hoy estamos en este lugar. Estamos aquí para bendecir tu nombre, para darte gloria, Señor, para darte alabanza, Señor, para darte adoración, Señor. Muchos se quedan en casa, muchos están en otros lugares, no tienen la oportunidad de venir a adorar tu nombre. Muchos están en el hospital, otros se encuentran en las cárceles y quisieran una vez más estar juntos para adorar el nombre de nuestro Dios. Este día ha sido un día especial, un día de bendición, y los que estamos aquí nos hemos gozado de una manera especial y tan hermosa. Gracias, Jesús, porque todavía sigues haciendo milagros, porque todavía sigues bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Jesús, porque este día escucharemos algo nuevo. Aleluya. Hermanos, quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo. Quiero que abra esa parte de Mateo capítulo 15. Quiero que abra allí Mateo capítulo 15, del versículo 21 al 28. Y antes de dar lectura, quiero decirles y quiero adelantarme diciéndoles que verdaderamente Dios puede hacer grandes cosas por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por cada uno de nosotros. Todavía hay milagros. Todavía el Señor Jesús está vigente. Todavía el Espíritu Santo está vigente. El Espíritu Santo de alguna manera se mueve en nosotros para tocar lo interior, para hacer algo diferente en cada uno de nosotros. Los milagros todavía existen. Jesucristo todavía envía al Consolador. Si no has obtenido un milagro,
decirte que necesitarás buscar más de Dios. Necesitarás esforzarte más para buscarle su presencia, para buscarle su palabra. ¿Cómo logro esto? Adorando su nombre, bendiciendo su nombre, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza, escuchando su voz. De esa manera nosotros podemos obtener ese milagro, el milagro que usted y yo necesitamos. ¿Quiénes son esas personas a las que Dios hace milagros? ¿Quiénes son esas personas a las que Dios les puede regalar un milagro? Déjame decirte que Dios puede hacer un milagro en tu vida en esta tarde. Déjame decirte que Dios lo puede hacer. Y este día es un día en donde cada uno de nosotros lo podemos obtener. Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. Cuando lo tenga puede decir amén. Y allá en casa les invito a que ustedes abran libro de Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por demonios o por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándosele, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No cierre su Biblia, manténgase ahí. ¿Cuántos han leído esta parte de la Biblia? Nunca. O bueno, algunos las leemos y la leemos y como siempre, ¿verdad? Leemos y a veces hay muchas cosas que Dios nos quiere hablar a través de la Escritura. ¿Saben qué interesante es esta historia o esto que está relatado en la palabra de Dios?
Y la parte esta nos enseña algo bien importante. Cuando yo leía esto, me gustó mucho, porque yo miraba que ella era una mujer cananea. Y en el relato, ellos por un momento la quieren desechar y decir, pues no te podemos ayudar. Pero no es que Jesús no la haya querido ayudar. Jesús estaba tratando con la vida de ella. Jesús quería ver sus reacciones en ella. Jesús quería ver quién o qué es lo que ella hacía. Una mujer cananea es una mujer que no tenía ayuda, que no tenía absolutamente nada para que Jesús le ayudara. Porque Jesús mismo le dice: yo he venido al pueblo de Israel, yo he venido al pueblo de Dios, yo no he venido por otras personas que no son parte. Y en aquellos días tenían esa mención, se le decía a las personas perros, aquellas personas que no eran dignas de recibir la consolación de Dios, de recibir la ayuda de Dios. Y esto es bien interesante, porque ella se acerca a él y le dice: estoy pasando por esta situación, mi hija está enferma, o mi hija está pasando por esta situación en donde un demonio la atormenta. ¿Sabe? Para eso no hay médico, para eso no hay absolutamente nadie quien pueda decir: te voy a recetar este medicamento para que puedas sanar de esa enfermedad o de la situación por la que tú estás pasando. Y ella no sabía. La mujer cananea se le acerca a Jesús y le dice: Señor Jesús, hijo de David, ayúdame, sana a mi hija, un demonio la atormenta, algo o alguien le está haciendo algo y yo necesito de ti. Yo necesito que tu mano, que tu presencia, que hagas algo en la vida de ella, porque estaba siendo atormentada, porque estaba pasando por algo difícil. Sin embargo, Jesús vuelve a escuchar esas palabras en el verso 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, ¿cómo es su fe? Grande es tu fe. Dice: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Verdaderamente esa mujer que tenía una fe que maravilló al Señor, tenía una fe inquebrantable, tenía una fe que no podía quebrarse. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener esa fe? Una fe que no se quebrante, una fe que cuando estemos pasando por una situación difícil, creamos que Jesús de Nazaret ahí está. Creamos que Jesús de Nazaret está para ayudarnos. Creamos que Jesús de Nazaret puede hacer en nosotros el milagro que nosotros queremos. Yo no sé si tienes algo, alguna necesidad, pero Jesús puede ayudarte y puede ayudarme. Jesús
puede sanar nuestra vida, aun si estamos pasando por algo difícil. Dice la Biblia que Él sanó a esta niña porque un demonio la atormentaba, porque un demonio estaba haciéndole la vida imposible. Pero sin embargo, Jesús atendió el ruego que ella tenía. Su fe era inquebrantable, su fe era inmovible. ¿Qué significa inquebrantable? Significa que es algo que no se puede romper, es algo que permanece. Y a Jesús le agradó. A Jesús le agradó qué era lo que ella tenía en ese momento. Se le acercó al Señor y le dijo: Señor Jesús, ayúdame. No le dijo a los fariseos ni a los escribas, no le dijo ni siquiera a los doctores en ese tiempo. Dice la Biblia que le dijo a Jesús que la ayudara en la situación donde ella estaba. Por eso, los que tienen una fe inquebrantable, Jesús los mira con agrado, Jesús los mira con amor, y sabe que de parte de este tipo de personas Él puede llegar muy lejos. Si nuestra fe es inquebrantable, si nuestra fe no se puede mover, si nuestra fe es algo que Jesús nos ha dado a través de su palabra, a través de su presencia, a través de lo que nosotros hemos creído, Jesús está con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos en oración a Jesús, en fe, dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que nosotros muchas veces no entendemos y decimos: ¿por qué me sucede esto? ¿Y por qué me sucede lo otro? Pero la palabra de Dios me dice: clama a mí, clama a mí, clama a mí y yo te responderé. ¿Quién dice? El Señor. El Señor es el que nos dice que Él nos va a responder. Él es el que nos va a sacar de aprietos. Él es el que nos va a sacar de situaciones, de problemas, de circunstancias. Aún si te sientes fatigada o fatigado, aún si te sientes enfermo o enferma, aún si piensas que las cosas no cambian en tu vida o no cambian alrededor de ti, las situaciones que estás pasando. Pero cuando buscas a Jesús, cuando buscas a Cristo Jesús, tu vida cambia, tu manera de ver cambia, tu manera de pensar cambia, aún tu manera de hablar cambia, porque Cristo Jesús está contigo y está conmigo. Es una parte que miramos de este pasaje. La mujer cananea, con una fe inquebrantable, indigna de recibir un milagro de Dios, pero la fe que ella tiene alcanzó a tocar el corazón de Jesús. Porque si algo quiere Dios, es que con nuestro clamor y nuestra oración, con nuestra adoración, toquemos su corazón, toquemos
rostro de Dios, para que Él nos dé lo que nosotros necesitamos, el refrigerio a nuestros huesos. Quiero decirles que vayan a otra parte de la Escritura, libro de Marcos, capítulo 2. Y es que estamos viendo esa fe, una fe inquebrantable. Yo no sé si te has puesto a pensar en esto, de que la fe inquebrantable es una fe que te va a llevar muy lejos. Pero ¿cómo me acerco a Él? ¿De qué manera lo tengo que hacer? ¿Cómo me acerco a Jesús? ¿Te has preguntado de qué manera te has acercado a Cristo? ¿Te has preguntado, yo conozco a Jesús, pero de qué manera te acercas? ¿De qué manera yo me acerco? Libro de Marcos, capítulo 2, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios de esta manera: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. ¿Qué les predicaba? La palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Oye bien, venían a Jesús y le llevaban un paralítico. Sabemos que no pueden caminar. Dice que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense, había una necesidad en un paralítico y habían 4 personas que lo llevaban, y lo llevaban porque sabían que él tenía una necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? Sin embargo, a Jesús le encantó la fe de los 5, de los 4 y de paralítico, porque ellos buscaron la manera de cómo acercarse a Jesús. Y muchas veces no es la manera a veces de cómo es que buscamos a Cristo. ¿De qué manera buscas a Jesús? ¿De qué manera te acercas a Él? Quizás con las mismas palabras que se usan todo el tiempo. Sin embargo, ellos se acercaron a Él. Estos hombres tenían una fe que Jesús pudo ver, pero como vio su fe, vio también su acción. Es decir, que la fe, no solamente ellos tenían esa fe, sino que
ellos accionaron a hacer las cosas. Ellos accionaron y se propusieron llevarlo hasta Jesús. Es decir, que la fe que ellos tenían era una fe que estaba dispuesto o dispuesta en ese momento a alcanzar lo que para veces muchos es difícil. Ellos tenían fe y tenían una acción, y dice la Biblia que abrieron un hoyo por el lado de arriba, porque era imposible entrar por enfrente y también por detrás y por los lados. Estaba lleno de gente, estaba repleto de personas, no se podía llegar a Jesús. Sin embargo, ellos pensaron y dijeron: de alguna manera tenemos que llegar con Él, tenemos una necesidad, tenemos una fe, pero tenemos que accionar. ¿De qué manera nosotros accionamos en la vida? ¿De qué manera nosotros accionamos para obtener las cosas? ¿De qué manera nosotros lo hacemos? Quizás nos desanimamos en el momento de la prueba, en el momento de la situación o de la circunstancia, y hacemos a un lado la fe que Jesús puso en nosotros para poder caminar. Sin embargo, ellos accionaron y abrieron un hoyo y se bajaron por ahí. Dice la Biblia que a Jesús le sorprendió este momento tan especial, porque admiró la fe de cada uno de ellos, una fe accionada. Ellos buscaron la manera de llevar a ese hombre paralítico delante del Señor. No pusieron como excusa que la casa estaba demasiado llena para regresar sin el milagro que necesitaban. Ellos buscaron la manera de estar cerca del Señor. Ellos se esforzaron, rompieron el techo. Ellos comprendieron que romper el techo para poner a ese hombre paralítico, para que Jesús hiciera un milagro de sanidad en su vida. Ahora ya no sería un gasto, sino una inversión. Ya no va a ser un gasto para ir con el médico, para atenderse en los hospitales, para ir a ver quién te receta un medicamento. Sino que la fe de él lo llevó a obtener un milagro de parte de Jesús. Por eso yo les digo, todavía existen los milagros. Todavía hay milagros en nuestras vidas. Todavía Jesús puede hacer milagros en la vida de muchas personas. Todavía Él puede sanar, todavía puede curar, todavía puede hacer tantas cosas por cada uno de nosotros y por aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Porque Cristo siempre lo va a hacer cuando nuestro corazón esté dispuesto a obtener la bendición de Él. Porque para tener una fe inquebrantable, porque para tener una fe con acción, necesitamos tener un corazón que esté dispuesto a alcanzar el milagro de Jesús. Ese es el punto principal. Que nuestro corazón esté dispuesto a alcanzar lo que Jesús nos ha prometido. Que nuestro corazón esté dispuesto a alcanzar todo lo que Dios está por darnos. Pero tiene que haber una fe inquebrantable y una fe que accione. Qué bonito
es Dios, qué hermoso es el Señor. Los que buscan la manera de estar cerca del Señor lo van a hacer a como dé lugar, a como dé lugar. No podemos decir, es que yo iré a la casa, yo le busco, sí, pero la palabra de Dios me enseña que aún este paralítico, aún este necesitado tuvo que ir a un lugar donde personas se estaban congregando, porque estaban siendo instruidos por el maestro en ese lugar, y recibieron todo el milagro que ellos querían. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, y lea cada parte de lo que nosotros estamos leyendo. Libro de Juan, capítulo 4. Abra la Biblia. Esto nos va a ayudar. Versículo 46 al 51. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús que le había dicho, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive, tu hijo está vivo, tu hijo ha recibido el milagro, tú has obtenido la promesa. Los que confiamos totalmente en las promesas del Señor, vamos a recibir sus milagros, vamos a recibir sus bendiciones, vamos a recibir todo lo que hemos pedido en oración. Pero eso es si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Es como decirte, si nosotros tenemos una buena convicción en Jesús. Por eso siempre digo y pregunto: ¿cuál es tu convicción en Cristo Jesús? ¿Estás creyendo en Él? ¿O simplemente caminas y quizás algo va a pasar? Pero es Él el que nos da la bendición. Es Él el que nos da los milagros. Es Él el que suelta la palabra para que usted y yo entendamos que es Él en cada uno de nosotros. Este hombre que llegó delante de Jesús para convencerlo que fuese a su casa para sanar a su hijo, tuvo que regresar a su casa
sin Jesús. Imagínese que usted vaya y busque a Cristo y le diga: Señor, mi hijo está enfermo, me gustaría que fueras conmigo, acompáñame, es más, te pago el viaje y el alimento y el agua y lo que necesites, te doy hospedaje, pero ven y sana a mi hijo. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo es sano. Imagínense. Dice la Biblia que él se quedó viendo y dio como que quiso dar la media vuelta, pero creyó a lo que la palabra le había dicho, lo que Jesús le había dicho en ese momento. Va de regreso a su casa creyendo que Jesús ya había sanado a su hijo. Dice la Biblia que salen los siervos y le dicen: Señor, tu hijo vive. Señor, tu hijo es sano. Señor, ¿qué fue lo que pasó? Imagínese cuánto amor tenemos nosotros por nuestros hijos. Este hombre buscó a Jesús para que recibiese una sanidad que no era para él, un milagro que no era para él, una promesa que Jesús le dio que no era para él, sino que fue para su hijo. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, ¿cuándo nos vas a bendecir? Señor, ¿qué está pasando en mí? Y sin embargo, Él escucha, Él sabe, pero Él necesita ver nuestra fe. Él necesita ver nuestro corazón. Él necesita ver la acción para que esto funcione. Qué interesante es la palabra de Dios. Qué interesante es activarnos en la fe para que pudiésemos alcanzar lo que Cristo nos ha prometido. Jesús ha prometido muchísimas cosas, pero de nosotros depende tomarlas para cada uno de nosotros. Porque nuestra fe tiene que ser activada. Tiene que ser una fe inquebrantable como la mujer cananea. Tiene que ser una fe de aquellos, como aquellos varones que se subieron por el lado de arriba, que aquel paralítico. Tiene que ser una fe como la de ellos. Buscaban al Señor de alguna manera, no importando la situación o la dificultad que había en ese momento. Porque había demasiada gente por todos lados, las puertas estaban cerradas, estaban todos en una reunión, pero sin embargo ellos buscan la manera de cómo entrar, y Jesús mira la fe de ellos, mira una fe activa para buscar y encontrar un milagro que ellos necesitaban. ¿Quieres un milagro? Activa tu fe. Y lo vas a obtener, porque Jesús nos da todo, a cada uno de nosotros nos da todo, pero la fe se tiene que activar. Y cuando la palabra es lanzada, como lo hizo Jesús con este varón, le dijo: tu hijo vive. Lo que quiso decir es que no solamente vive, sino que es sano, porque has creído en mí. ¿En quién hemos creído nosotros? Yo te pido en esta tarde que te pongas de pie para poder orarle y pedirle a Dios que sea Él en nuestra vida
en nuestro corazón, para pedirle a Él que se manifieste en cada uno de nosotros, porque Cristo nos está esperando. Cierra tus ojos ahí donde tú estás.